Listo. Bueno, muchachos, yo les decía que necesito o necesitaba que por favor tuvieran el Python, o sea, esta vez no vamos a trabajar con el Python online, sino que vamos a trabajar con el Python de sus computadores. ¿Por qué? Porque como vamos a trabajar con archivos, vamos a tener que trabajar con el disco duro de cada uno de sus computadores, ¿sí? Con cada una de sus máquinas. Vamos a trabajar con el disco duro. Entonces, Profe, una pregunta acá. sí, cuéntame. Eh, la, la, la sesión está siendo grabada. Sí, en este momento empecé a grabarla ya. Ya empecé a grabarla, César. Gracias por caer en cuenta. Listo, muchachos. Entonces, les pregunto, ¿todos tienen instalado el Python ya en sus máquinas? Sí, profe. Sí. Sí, sí, señor. Listo. ¿Todos saben cómo abrir el Python que tienen instalado en sus máquinas? No, Profe. ¿No? Es No, con el idol. Ustedes escriben idol en la cosa de buscar y les sale. Idol en mayúscula. Exactamente, listo. Entonces voy a recrear aquí lo que dijo César para que todos lo veamos. Aquí en la parte de Windows, ¿cierto? Ustedes pueden buscar en su buscador normal. Aquí me aparece a mí ya idle, ¿cierto? Este es el que hay que abrir, pero Windows también tiene una opción y es que yo le estripo la tecla Windows de la máquina, del computador, y puedo empezar a buscar lo que yo quiera. Entonces le voy a estripar Windows y empiezo a escribir idle idle. Entonces empiezo a escribir y él me lo busca y me lo trae, ¿cierto? No importa la forma en que ustedes lo busquen, lo importante es que vayan al idle, le dan un clic y idle abre, ¿cierto? Aquí abrió. Yo lo que hice fue que yo lo puse en la barra de tareas, ¿no? Eso también es importante, es una buena opción. Ah, bueno, es una buena opción colocarlo aquí en la barra de tareas para uno darle clic y ya. Ojo, que a veces idle abre, pero una opción como de, que parecen como con unos mayor que es como la consola. Si eso les pasa, a ustedes les dice File, New File, para que les abra un nuevo archivo y sea así una página en blanco como esta que estamos viendo aquí. ¿Listo? Tienen que tener esta página en blanco. Verifiquen si la tienen porque es importante para que empecemos a trabajar con ella. Inclusive ahorita les puedo ya recomendar algunos entornos para trabajo. Uno de esos se llama, por ejemplo, PyCharm, otro se llama Spider. Son entornos de trabajo que sirven mucho para ya no tener que trabajar sobre un archivito. Yo, por ejemplo, utilizo este que se llama PyCharm, donde tengo por acá un proyecto de buscaminas hecho. Y esto uno puede acumular aquí los archivos y ponerlos a correr, ¿cierto? Se escribe, lo voy a colocar aquí por si lo quieren buscar. Se escribe PyCharm. ¿Listo? Es importante que lo pronuncien así en inglés, PyCharm, porque si no suena maluco. Bueno, listo, muchachos. Ya teniendo esto que hay acá, nuestro archivo, entonces vamos a empezar con el tema. El tema se le conoce como archivos, pero de una forma más profunda le llamaríamos persistencia. ¿Qué es lo que busca la persistencia, muchachos? Me imagino que ustedes se han dado cuenta que a veces sucede que empiezan, por ejemplo, a trabajar un programa, le dicen, pídale al usuario, pídale 5 usuarios con nombre, edad, no sé qué, no sé cuánta. Ah, listo, corro mi programa y empiezo a colocarle los datos. Me sacó un error y ¡pa! Se murió y se me perdió toda la información que tenía. Me toca volver a correrlo y volver a meterle otra vez todos los datos. ¿Sí o qué? ¿Por qué? Porque resulta que cuando uno está trabajando en el código, en la ejecución, todo lo que sucede ahí queda grabado en la memoria RAM del computador. O sea que cuando se acaba, la memoria RAM se limpia y todo eso desaparece.
La persistencia lo que busca es que lo que nosotros hagamos en el computador pueda quedar guardado en alguna parte, pero que no se pierda, que no se desaparezca. Entonces, hay distintas formas de hacer persistencia. ¿Ustedes conocen formas de qué se pueden grabar? O sea, ¿conocen si yo no grabo en el disco duro dónde podría grabar información? ¿Dónde creen? No sé, Drive. Drive, la nube. Bien. Mail. ¿En dónde, Luis? Correo. En el correo, listo. También clasifica como la nube. Bien. Hay otra forma de poder guardar información que se le conoce como bases de datos, ¿no? En una memoria. En una memoria, claro, también. O sea, yo podría guardar eso en distintas partes. Hay gente que le llama una base de datos a un listado hecho en Excel, ¿cierto? Normalmente la gente de forma ligera le llama una base de datos a un poco de gente que tiene guardado un archivo de Excel. Ya se lo llama bases de datos. Realmente una base de datos, pues es más que eso. Eso necesita un gestor de bases de datos y todo eso. Pero al final terminan siendo también información guardada en el disco duro para yo poderla estar reutilizando. Nosotros, pues no nos vamos a ir hasta esos puntos tan complejos. Los ingenieros de sistemas, pues sí tienen que ver unos cursos de bases de datos para poder aprender un poco de manera más profunda. Pero en el caso nuestro vamos a trabajar de la parte más simple de persistencia. La parte más simple de persistencia es grabar archivos en el disco duro. Inclusive hasta hace unos 20, 30 años era el método que se usaba para los software, eran crear archivos y se trabajaba sobre archivos. Yo inclusive en la primera empresa que trabajé como desarrollador de software se trabajaba directamente sobre archivos, la información que se grababa. Lo que pasa es que la información cuando se maneja nada más en archivos puede ser, uno, insegura, porque cualquiera puede acceder a los archivos, y dos, tiene un riesgo muy alto y es que si los archivos se borran, chao, se perdió. O un solo archivo se borra y esa vaina se desaparece. O sea, ya nos genera un daño el berraco, ¿cierto? Pero para el caso nuestro que necesitamos es aprender el concepto de guardar la información y reusarla. Trabajar en archivos es suficientemente bien. Listo. ¿Ustedes qué tipos de archivos conocen? ¿Archivos de qué tipo? ¿Qué tipos de archivos conocen ustedes, muchachos? O sea, formato ¿Sí? de archivo. Sí, formatos de archivos. MP3. Exactamente. Entonces existen unos como MP3, existen otros de qué tipo? PDF. PDF, JPG, ¿qué más? MP4. MP4, Punto .cam. .gif. .doc, .xls, ¿cierto? Esto también, XT. .txt, muy bien. Hay .csv y existe HTML o HML. Bien. iBook. ¿Cuál? iBook. .ibook. ¿Ese cuál Sí. es? No lo conozco. iBook. ¿Así? ¿iBook? No, con la I. iBook. Ese nunca lo he usado. Pero entonces, fíjense muchachos que existe, y como estos existen una infinidad, ustedes no imaginan cuántos. La cosa es que las extensiones, que es esto que hay acá, realmente lo que hace es darnos a entender una forma de qué es lo que hay guardado en ese archivo. Yo cuando veo MP3 pienso en música, cuando veo MP4 pienso en video, cuando veo en .doc pienso en documentos de texto, cuando pienso XLS pienso en hojas de cálculo, cuando pienso en iBook pienso en libros electrónicos y así sucesivamente. De Apple.
ahí pienso que este mantiene plata. Cuando pienso en HTML, pienso... ¿cierto? Pero esto nos genera una idea de qué es lo que puede contener ese archivo. Ahora bien, esto que hay acá, esta extensión GIF XLS, no es más que algo creativo que salió de la cabeza de la persona que se lo inventó. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes se pueden crear sus propias extensiones. Usted puede crear archivos con la extensión que a usted le dé la gana y son válidos. Porque básicamente para el computador, lo único que él sabe es que ahí hay un archivo y el programa le dice, ¿quiere que se lo abra? Yo se lo intento abrir, lo que no sé es si se lo puedo abrir, pero yo intento. Porque inclusive un Word es capaz de abrirle un TXT, o es capaz de abrirle un RTF, o es capaz de abrirle un PDF, o es capaz de abrirle un DocX, pero por defecto no se los abre todo. Pero si usted le dice Word, intente abrírmelo, él hace el intento a ver si es capaz. Pero ustedes pueden crear... Pero ¿Cómo? Eso abre como un lenguaje de programación todo raro, ¿no? Que suena una chorrera de letras y de números y de signos. Depende. Cuando uno le pone un Word, se abre otra cosa. Depende, no siempre. Si realmente es una extensión que es entendida por el programa, él lo abre y lo abre bien. Pero si no es capaz de abrirlo, ahí sí él empieza a mostrar un poco de cosas raras porque no fue capaz de abrirlo bien. El punto es que estas extensiones realmente son arbitrarias. Yo me puedo inventar mi propia extensión si así lo deseo. Nosotros ahorita vamos a coger extensiones básicas y vamos a trabajar principalmente con una extensión que se llama TXT, que es para crear archivos de texto planos. ¿Qué es un archivo de texto plano? Un archivo de texto plano es un archivo de texto sin formato. ¿Qué es el formato? O sea, no tiene negrita, no tiene tamaño de letra, no tiene espacio, pues no tiene saltos de línea, no tiene nada que enriquece el texto. Es plano. Eso es un archivo TXT, un archivo de texto plano. Y vamos a empezar trabajando con ese tipo de archivos de texto. Listo. Entonces, para eso vamos a utilizar unas instrucciones propias de Python. Muchachos, a ver, son las 4:17. Lo que empiezo a explicar aquí se nos va de tiro largo hasta que ya acabemos. Como a mí me gusta hacer un break para poder dar un descansito a la mente de lo que ya hemos estado haciendo, entonces lo que vamos a hacer es que hasta las 4:30, por favor, vayan, tómense un cafecito, tomen agua, vayan al baño, si pueden dejar de ver la pantalla mejor, tómense un descansito y a las 4:30 en punto reanudamos para que continuemos con la clase y lleguen un poquito más descansados porque lo que viene ya va de tiro largo hasta el final, ¿vale? Vale, listo, profe, gracias. Listo, entonces péguense ahí un descansito y ya nos vemos. Voy a pausar aquí la grabada del video y ahorita la reanudamos. Me recuerdan, porfa. ¿Listo? Entonces ya nos vemos en 12 minutos. Hola, profe, qué pena, se me ha ido la energía y me tocó ir a la casa de Pablo. Ay, pucha, ¿en serio? ¿Viven cerquita? No, profe, vivimos muy lejos. Sí, ¿te acordás que te conté que yo vivo como en las afueras y eso? Entonces, pues me tocó darme el viaje. Yo vivo por Pichindé, profe. Ay, joder, madre. Bueno, pero lograste solucionarlo, bacano. Bien. Chicos, bueno, listo. Sí, arranquemos con esto, pues. Entonces, ya sabiendo qué son archivos, que existen tipos de archivos y que para qué se hace la persistencia, entonces vamos a empezar a trabajar con eso. Yo prefiero crear como unas funciones para que hagamos de forma separada las cosas. Entonces, lo primero que vamos a aprender a hacer es a crear un archivo. Vamos a aprender a crear un archivo. Y para eso se utiliza una instrucción que se le conoce como, entonces, creamos una variable cualquiera, yo la voy a llamar archivo para que tenga una relación y allí vamos a utilizar una instrucción. Esta instrucción es importante, muchachos. Open. Esta instrucción que es open va a tener dos argumentos o dos parámetros. A la izquierda vamos a tener la ubicación donde vamos a crear el archivo y el nombre del archivo. Entonces,
Esto lo vamos a llamar, por ejemplo, vamos a llamar algo que se llame números y le damos la extensión números.txt para crear un archivo plano. A la izquierda entonces va eso, el nombre y la ubicación. Por ahora solamente el nombre, ahorita hablamos de la ubicación. Que por aquí escribí unas cositas que vamos a ver. Crear archivos, vamos a ver esas rutas donde grabarlos y después vamos a ver otras cositas. Bien, ya teniendo el nombre del archivo, luego le debo dar la forma en que voy a acceder a ese archivo. Y existen 3 formas para hacerlo. Y lo voy a colocar también por acá arriba en comentarios. Entonces, podemos acceder de forma W, podemos acceder de forma W, podemos acceder de forma A y podemos acceder de forma R. La W se utiliza para escribir el archivo. Si no existe el archivo, lo crea. Y si ya existe, lo sobreescribe. ¿Listo? Entonces, para eso la instrucción W. Entonces, si yo le digo, vaya a buscar números.txt, él va y busca en la carpeta donde yo estoy trabajando. Entonces, voy a grabar este archivo, este .py, que es con el que estoy trabajando, le voy a dar grabar. Y esto va a quedar grabado en una carpeta que la voy a llamar clase. ¿Listo? Que es la clase. Y esto se va a llamar persistencia clase. Y esto queda como persistencia clase.py. Listo. Entonces, les voy a mostrar esa carpeta. En esa carpeta lo que tengo es solamente este archivo que acabé de crear, persistencia clase.py. ¿Qué hace entonces esta instrucción? Él va y mira si donde tengo guardado el archivo persistencia.py, que es como se llama mi archivo, mira si ya existe un archivo que se llama números.txt. Si no existe, entonces, como dice W, lo crea. Y si ya existiera, entonces lo va a reescribir. Va a escribir nuevamente el mismo archivo, lo reemplaza. Listo, entonces esta es la instrucción, archivo open. Y siempre hay que acostumbrarse a hacer algo. Cuando uno abre un archivo, ese archivo hay que cerrarlo. Archivo.close. Esta instrucción es importante. Uno debe abrir y cerrar un archivo. Y dentro hace lo que necesite en el archivo. Pero esto es la instrucción más básica. Crea un archivo. Bien, entonces voy a llamar esta función para poderla ejecutar. Crear archivo. Me falta una O, crear archivo. Y ya, y lo voy a ejecutar. Correr el módulo que uno también le puede dar F5 si quiere. Me dice si quiero grabar, le digo que sí. Esto ejecutó, corrió y pues no hizo más nada porque no le dije que imprimiera, nada. Ya corrió y quedó listo. Entonces, ahorita voy a mirar la carpeta que se llama clase y ahorita veo que me creó un archivo que se llama números.txt. Si lo abro, me aparece un archivo vacío, porque no le he metido nada a ese archivo. ¿Listo? Hay un archivo vacío que se llama números.txt. Efectivamente, si uno mira acá el tamaño del archivo, dice que pesa 0 kilobytes, porque está vacío. Y ya. Y esa es la instrucción básica para crear un archivo. ¿Hasta ahí estamos bien? Profe, no entendí lo de hilo del W, que, o sea, eso que hiciste ahí. Listo. Esto Profe, sí. y yo tampoco entendí lo del open, lo de la función open, no entendí. Listo, vale. Entonces voy a explicar esas dos cosas. La primera, la instrucción open es una instrucción ya reservada en Python, que lo que se encarga es utilizar archivos. Esta instrucción es utilizada para archivos.
y open, según lo que diga esta instrucción de aquí, el segundo argumento, el segundo parámetro, mira qué hace con el archivo. Si lo escribe, que es lo que hemos visto hasta este momento, o puede hacer otras cosas. Es más, les voy a explicar de una vez para que lo tengamos en cuenta. Existe otra opción que es A, que lo que hace es agregar información al final del archivo. O sea, este no reemplaza el archivo, solamente lo abre para que yo pueda escribir sobre él y escribe cosas al final, ¿cierto? Distinto a W, que cuando lo abre, lo que hace es escribir un nuevo archivo desde cero. O sea, reemplaza el que había desde cero. A lo que hace es coger un archivo que ya exista, lo abre y le mete cosas al final del archivo. Y existe otra instrucción que es R, que es para leer un archivo. No es para meterle nada, no es para agregarle, no es para crearlo, no es para meterle datos, nada. Es solamente para leer, para verlo, para cargarlo. ¿Listo? Estas son las tres opciones que hay. Como lo que quiero hacer es nada más crear un archivo, le doy la instrucción W, que es la apropiada para ello. Con solamente hacer esto, Python ya me crea un archivo. ¿Listo? Y aquí, como podemos ver, ya me creó efectivamente un archivo que se llama números.txt. ¿Listo? Entonces, ¿eso resolvió la pregunta de ustedes, chicos? Profe, entonces W y R siempre están, o sea, ya están estipuladas. ¿Qué cosas estás ya estipulada, me preguntas? W, A y R. Sí, eso ya está estipulado. Esas no las, ya siempre se usa una de estas tres y listo. Uno se aprende estas tres y ya. W para escribir, A para agregar y R para leer. Ya. Es así de fácil. Uno utiliza alguna de estas tres y listo, eso es todo. Entonces, por ahora tenemos un archivo nada más así creado, pero todavía no hemos trabajado sobre el archivo. Todavía no le hemos metido nada a ese archivo. ¿Sí? Profe, y siempre las letras W a R tienen que estar así entre esas comillas. Sí, siempre tienen que estar así entre esas comillas. Con comilla doble o con comilla sencilla, pero con comillas, siempre. Tiene que estar así. Bien, entonces vamos ahorita a hacer una función, pero esta que vamos a hacer ahorita se va a encargar ya de coger el archivo y agregarle información. Ah, bueno, pero antes de eso les voy a explicar un par de cositas, lo de las rutas absolutas y las rutas relativas. Si ustedes se dieron cuenta, aquí yo le dije vaya a números.txt y guarde el archivo. Existe también, o sea, esto es guárdelo en la misma ubicación donde está mi archivo. Existe una forma que es empezar a saltar carpetas. Si yo le digo a esto // números y lo voy a ejecutar. Ok. Esto corrió, funcionó. Ahorita voy a ver dónde quedó ese archivo números.txt. Este ya estaba, pero me voy a saltar uno hacia atrás y me voy a dar cuenta que por aquí debe haber quedado este, que tiene hora de las 4:41, o sea que lo acabamos de hacer. Este archivo que se llama números.txt quedó grabado y yo, el punto significa salte una posición hacia atrás para crear el archivo. Entonces, cuando yo le digo a esto, // váyase una posición hacia atrás. Y de esa manera, si yo quisiera, pudiera irme aún más atrás, // y puedo empezar a saltar. O inclusive yo le puedo decir // allá ingreso a una carpeta. Por ejemplo, aquí está // aquí atrás hay una que se llama persistencia. Aquí hay una que se llama archivos. Aquí ya hay una que se llama, esa es en la que estábamos. A ver. Voy a crear aquí una carpeta. Que se llama
minúscula, que se llama hola, que debe estar vacía. Y le voy a decir a esto, váyase hacia atrás y guarde donde está hola. O sea, punto, punto, slash, hola, números.txt. A ver si esto funciona. O lo escribí al revés. Tum, tum, tum. Vengo acá, persistencia. Hola, y vean que aquí me acaba de crear un archivo que se llama números.txt en la carpeta hola. Es decir, que ustedes en esta ruta de acá pueden escoger el lugar donde quieren que quede guardada la información. Eso de tu grosería, estás muy grosero. Uy, se saltó. Venga, este coso tiene... Volver a compartir. Profe, Sí, se le cayó la conexión por Discord. eso me di cuenta, se había caído, a veces me pasa como a esta hora, como a las 4:40 se cae esa conexión por Discord, yo no sé por qué pendeja. Pero bueno, ahí ya está conectado otra vez. Muchachos, ¿hasta qué parte me oyeron? Hasta ahí, hasta que dijo el del hola. Ah, bien, excelente. Esto, muchachos, se les conoce como una ruta relativa. Es decir, yo le puedo decir, devuélvase una hacia atrás, una hacia adelante, pero no le estoy diciendo con exactitud una ubicación dentro del disco duro. O sea, no le estoy diciendo vaya a C, /, archivos de programa, / Python, / no sé qué, ¿cierto? Eso, si yo le digo directamente una carpeta para que lo haga, eso se le llama una ruta absoluta. A lo que estamos haciendo acá, que es vaya, devuélvase una posición nada más y guárdelo, eso se le conoce como una ruta relativa. Las rutas absolutas hay que tratarlas con mucho cuidado porque suelen ser peligrosas. ¿Por qué suelen ser peligrosas? Porque si yo le digo directamente aquí a mi programa, C, // archivos de programa, no sé qué. Si yo después corro mi programa en un computador que no tiene disco C, mi computador no anda, porque nunca va a encontrar el lugar. ¿Sí ven? Entonces, las rutas absolutas tienen ese tipo de problemas. Por eso uno debe intentar usar rutas relativas o crear dentro de su programa una carpeta, que usted sabe que la carpeta siempre la va a tener, porque usted siempre va a llevarse su programita completo, lo copia y lo pega y accede a su carpeta. ¿Sí? Entonces, yo podría crear una carpeta para copiar los archivos. Por ejemplo, yo aquí hubo... Profe, eso lo que hace es que guardarlo en una carpeta antes de la original. ¿O cómo es? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La relativa. Ah, sí, la relativa lo que hace es darle una ubicación, pero sin decirle nombres directos de un lugar dentro del disco duro para que se mueva. Entonces, por eso, esa que hay acá, a ver, yo utilizo la que estoy utilizando de clase. Yo le digo acá, por ejemplo, control V, hola. Entonces, aquí ya tengo la carpeta hola dentro de lo que estaba de clase. Entonces, aquí le puedo decir, guárdemelo en hola / números txt, lo corro y efectivamente aquí ya tengo una carpeta que se llama hola. ¿Listo? O yo puedo tener una carpeta que se llame archivos y ahí meto todos los archivos de mi computador. Entonces, yo ya lo gestiono según como lo considere, pero lo que quiero es que se den cuenta que uno puede guardar eso en distintas partes. O sencillamente no le doy ninguna ubicación, que fue lo primero que les mostré, y todo va a quedar ahí mismo donde esté el archivo. ¿Listo? Son las formas de hacerlo. Uno, según la necesidad, las acomoda en un lugar o en otro.
Entonces, yo voy a dejar en hola y voy a grabar todo ahí dentro de hola. Mentiras, no. Más bien no, para poder que lo veamos directamente dentro y salgo y ya. Listo. Números TXT. Y ahí ya quedó. Pero esto que aquí hasta ahora, lo único que nos hace es crear un archivo vacío, pero todavía no hemos creado un archivo que tenga información. Para eso voy a hacer entonces una opción que se llame, editar archivo. Y editar archivo se va a encargar ahorita de escribir información sobre el archivo. Entonces, voy a tener, muéstrame a ver qué metemos aquí. No, pues vamos a pedirle números al usuario y los agregamos. Entonces, lo primero que voy a hacer es la instrucción para agregar información sobre ese archivo que ya existe. Entonces, vamos a darle open, mi archivo que se llama números txt. Y según lo que les contó ahora, ¿cómo tendría que ser este parámetro para poder agregar la información? Con A. Exacto, con A. Entonces, con A yo lo que hago es agregar información. Entonces, listo. Con eso, siempre es una buena práctica. Si lo voy a abrir, lo tengo que cerrar. No se les puede olvidar esto porque si no, el archivo después no les va a funcionar. Porque el archivo se quedó abriendo y esperando a ser grabado y se queda ahí trabajando. Siempre hay que abrirlo y cerrarlo. Entonces, esta es una buena práctica. Instrucción de abrir, instrucción de cerrar y ahorita así en la mitad hagamos lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué quiero que hagamos? Le vamos a pedir al usuario que nos escriba unos números y esos números los vamos a grabar dentro del archivo. Entonces, pedir números al usuario pues es muy fácil. Vamos a pedirle for i in range. Vamos a pedir 5 numeritos. Y cada uno de esos datos que escriba los vamos a colocar dentro del archivo. Entonces, aquí sí viene una instrucción nueva de cómo agregar información. Entonces, le digo al archivo .write, que es la instrucción para escribir. Eso es así de fácil. Yo le digo write y aquí lo que coloque dentro de ese paréntesis del write va a quedar escrito dentro de mi archivo. Entonces, ¿qué puedo hacer dentro del write? Le puedo escribir, por ejemplo, un nombre de alguien, ¿cierto? Le puedo escribir Jorge. Por ahora no le he pedido datos al usuario. Si yo corro esto lo voy a colocar en comentarios. Lo voy a correr nada más para que lo veamos funcionar. Editar archivo. Si yo corro esto, ¿qué debería haber dentro de mi archivo, muchachos? Si yo abro mi archivo, ¿qué debería encontrarme adentro? 5 veces el nombre de Jorge. 5 veces el nombre de Jorge. Excelente, eso es lo que debería encontrarme. Entonces voy a abrir mi archivo que se llama números txt. Y me dice Jorge, 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 Jorge. 5 veces el nombre de Jorge. Listo. Entonces, aquí aprovecho para irles aclarando algunas cosas. Ojo, que si yo vuelvo a correr esta instrucción, crear archivo, como esto lo sobrescribe, ¡pum! Borra el anterior y crea uno nuevo. Si yo, por ejemplo, corriera nada más el de crear archivo. Como está con W y no con A, esto me sobrescribe el archivo. Lo voy a correr para que veamos lo riesgoso que es y cómo hay que saber utilizarlos. Lo corrí, ahorita abro números txt y ya quedó vacío. Lo sobrescribió porque corrí la instrucción de crear archivo con W. Entonces, fíjense que sí hay diferencia entre abrirlo con W y abrirlo con A. Entonces, esto, como es peligroso, lo vamos a dejar así. Y este editar archivo lo que hace es que escribe la información. Hay algo muy importante, muchachos, pero muy importante. Todo lo que se coloque dentro de este write tiene que ser una cadena de caracteres. Si yo a esto le pongo un número, me saca un error. Les voy a mostrar. Aquí está el error. El argumento de write
debe ser un str y no un entero. ¿Listo? Ojo, que si le colocan algo que no es una cadena de caracteres, se muere. ¿Por qué creen que me exige que tenga que colocar un str y que no le pueda poner otra cosa? ¿Por qué se les ocurre que Python me exige eso? Profe, es por el formato que era TXT, formato de texto. Ujú. Es exactamente. Ojo, yo puedo cambiar este TXT por lo que yo quiera, pero de todas maneras, él me va a seguir exigiendo lo mismo. Y es porque como se supone que yo lo que grabo son caracteres todo el tiempo, él espera que yo siempre le coloque caracteres. Pero si yo quiero colocar el número 5, pues no hay problema. Lo convierto a un string. Esa instrucción ya alguna vez la hemos visto. str, lo convierto a un string y ahorita esto sí va a correr. Listo. La corro y voy y abro mi archivo números txt y aquí está. Ojo, como yo tengo esto con A, si yo vuelvo a correr mi programa, no me va a sobreescribir. Me coloca otros 5 después del que ya estaba. Entonces lo volví a correr. Voy y miro nuevamente el archivo. Lo abro y fíjense que ya tengo 5 más que antes no tenía. ¿Listo? Aquí están. Porque yo le dije abrir con A. Entonces lo que hace es agregar al final, agregar al final, agregar al final. Listo. Bien, muchachos. Incluso... Profe, entonces, el de crear archivo, ese nunca se llama, si no quiere reemplazar, pues, a uno solamente tiene que ir imprimiendo las de editar y las de agregar cosas. Sí, básicamente uno utiliza nada más el de, o si es recomendable que sobreescriba para que empiece desde nuevo el archivo, entonces está bien usarlo. Por ejemplo, en el juego que ustedes están utilizando, ustedes necesitan que cuando ya se acabó la sesión y el usuario terminó de jugar, puede volver a escribir un archivo nuevo con toda la información. No necesita agregar al archivo que ya existía, sino que reescribe y vuelve y carga la información del último jugador que está jugando, no el de todos, ¿cierto? Por ejemplo, entonces ahí Profe, sirve con W. Ajá. profe, una pregunta, y si yo voy a colocar así archivo.grade y así, y yo voy a añadir algo, yo podría añadir un entero si estuviera dentro de una lista. Siempre, mejor dicho, todo lo que coloques dentro del write tiene que ser una cadena de caracteres. Si quieres, recorres tu lista y coges el elemento, lo conviertes en string y lo metes en el write. Pero no le puedes mandar nunca un valor entero o flotante o tipo lista o tipo nada de eso. ¿Listo? Profe, por lo menos, ¿cómo haríamos como con las vidas y así en el juego? No, pero es que tú eso... Ah, bueno. Eso viene un poquito más adelante. Todavía no hemos llegado allá a lo que quiero ver más al final. Se van a dar cuenta cómo va a funcionar esa parte. Profe, Dime. ¿me puedes volver a explicar, porfa, lo de los, o sea, por qué aparecían otra vez otros 5? Claro. Fíjate que es que aquí hay una instrucción. Abrimos el archivo con la instrucción A. A lo que quiere decir es agregar información al final del archivo. Yo ya tenía un archivo que tenía unos 5. Entonces, si yo vuelvo a correr esto, él vuelve y abre el archivo y le mete más información. O sea, si yo aquí lo que le coloco es un 9 y lo corro, él va a coger ese archivo que ya existe con 5 y le agrega al final 9. ¿Listo? Lo va a correr. Lo corro. Ya ejecutó. Voy y miro. Lo abro. Entonces va al final y le pone 9. ¿Sí? Porque es la forma de apertura que yo hice. Entonces, cada que ponga A, él lo que va a hacer es agregar la información al final del archivo. Por eso es que... O sea, que yo solamente necesito uno de esos. Sí, uno solamente necesita este para estarme agregando información. Obviamente, depende de las necesidades. Depende de si yo necesito estar Profe. escribiendo o no. Sí. O sea, digamos... No, dale. Profe, pero ¿dónde pones el primer como grupo de 5? ¿Dónde está el primer grupo de 5? No, es que se lo hice ahorita.
Lo que he hecho es correrlo varias veces y cada vez que lo corra, le voy a seguir agregando información al final. Cada vez que lo corra. Listo, profe, gracias. Ok, ¿Me puede eliminar? Arroyo, sigue Arroyo. Dale, Arroyo, sí, dale. No, dale, pana, dale, no No, pasa dale, nada. esa es tu casa, voy por un cargador, relájate. Profe, una preguntita, a ver, digamos, o sea, digamos para el juego yo tendría que entonces usar W para que me esté sobreescribiendo dentro de lo que ya tenía, ¿no? Sí, pero es que lo que pasa es que para el juego vamos a utilizar estos que hay acá. La opción 4 que todavía no he llegado a ella, que son archivos binarios o serializados. Ah, listo, todo bien. Pero sí, es con W. La respuesta es sí, va a ser con W. Listo. ¿Quién tenía otra pregunta? Nadie. Listo, creo que quedó resuelta con la pregunta anterior entonces. Bueno, muchachos, entonces esto es para irle agregando información. Quiero que nos demos cuenta de otra cosa. Voy a... bueno, yo le quería pedirle datos al usuario, ¿no? Entonces en el write voy a colocar mi input. Input. Digite un dato. Y lo voy a ejecutar, entonces, ojo que el input lo dejé sin input ni float input, así normalito para que me coja cadenas de caracteres, ¿sí? Ok. Digite un dato, entonces aquí lo voy a colocar Pedro, Juan, María, Andrés, Felipe. Listo. Y esos datos, pues, debieron haber quedado al final de mi archivo, pues, por lo que hemos visto hasta ahora. Aquí están Pedro, Juan, María, Andrés, Felipe. Listo. Hasta ahora, básico. Quiero que nos demos cuenta. ¿Y eso cómo hace para que imprima diferente? Me quedo muy feo. Ah, no, por ahora solamente le estamos metiendo información al archivo. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo? ¿Saltando de línea o qué? Sí, yo le puedo meter un salto de línea o inclusive aquí le podría, por ejemplo, agregar a esto unas comillas vacías. Entonces me va a dejar un espacio, ¿cierto? Si le agrego un salto de línea, si le agrego un /n, un salto de línea, entonces ya me va a colocar un enter y va a quedar uno debajo del otro. Tan, 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 tan. ¿Sí? Ve, profe, una pregunta ahí. ¿El salto de línea y eso ya lo aplica es después de haber ingresado esos datos o a todo lo que ya hay? No, mira, voy a hacer algo que voy a agregar otra información y le voy a poner un salto de línea. Voy a correrlo y vamos entendiéndolo parte por parte. Entonces, aquí llega y me dice, digite un dato. Entonces, aquí le voy a empezar a colocar, pero frutas. Entonces, naranja. ¿Qué hace mi programa en este instante? Él viene, espera aquí que yo le escriba la palabra naranja. Cuando yo le escribo la palabra naranja, él va a coger el archivo. Bien, viene acá. Vamos a ver si no me molesta, porque como en este momento lo está abriendo Python, no sé si... No, aquí está. Entonces, él viene, el open lo que hace es abrir el archivo. Cuando yo le digo A, es como si cogiera el cursor y se parara al final. Listo, estoy ahí parado. Y llama al input. El input llega y escribe naranja. Cuando llega y escribe naranja, voy a cerrar esto, que no me va a morir. Cuando llego y escribo naranja y le doy enter, él lo que hace es leer lo que yo le metí en esto. Entonces, lee naranja, le agrega un salto de línea y se para el cursor donde quedó. Entonces, viene a mi archivo. Aquí, no me lo muestra, pero no me lo muestra es porque en este momento la información está grabada en memoria. Hasta que yo no llegue a esta instrucción de close, él no basea toda la información al archivo. Tengo que llegar a esta instrucción de close. Y todavía estoy en este for. 1, 2, 3, 4. Pero básicamente lo que hace es que llega, copia naranja, lo coloca otra vez al final de la línea y espera que llegue la siguiente. La copia, se pone otra vez al final de la línea y recibe la siguiente. Y así sucesivamente. Entonces, voy a terminar de ejecutar esto. Ahora estaba poniendo frutas. Naranja, limón, uva, pera,
manzana. Listo, pum, como ya llegó al close, ahí sí ya mi archivo se ve modificado, ahí sí ya lo cerró. Y efectivamente ya lo colocó. Naranja, salto de línea, entonces el cursor se paraba aquí al principio. Pone limón, salto de línea y pum, se para aquí al final. Uva, salto de línea y pum, se para aquí al final. Pera, salto de línea y pum, se para aquí al final. Manzana, salto de línea y puedan que por eso hay una línea 6, porque yo le di un salto de línea y aquí fue lo último que coloqué. El enter también es un carácter. Entonces, ese carácter quedó aquí, por eso quedó una línea vacía esperando a ser llenada. ¿Listo? Bien, hasta ahí entonces. Profe, una pregunta. Sí, dime. Si, por ejemplo, yo quiero borrar un elemento que ya había escrito antes, ¿no lo podría hacer con A? Sí, es con A, pero lo que tienes que hacer es que, mejor dicho, tendrías que leer el archivo primero, que todavía no lo hemos hecho, que es con R. Lo recorro todo el archivo y donde encuentre la instrucción, entonces le coloco un enter, por ejemplo, o le coloco un espacio vacío y lo borro. Esa sería la forma. Regularmente dentro de los archivos uno lo que hace es agregar estructuras completas o meter información para después leerla, pero no tanto para editarla o modificarla, porque suele ser complejo eso dentro de los archivos. Entonces no suele ser una buena práctica. Lo normal es que uno, por ejemplo, ya tienes un listado de 500 personas. Lees tu listado. Ya lo tienes en memoria porque uno lo lee. Cuando lo lee ya lo tienes en memoria, en una lista, por ejemplo. Lo editas y vuelves y grabas el archivo con W y ya quedó editado. Entonces, normalmente uno lo que hace es trabajarlo en memoria y volverlo a grabar y no ir al archivo a modificarlo. ¿Sí? Listo, profe. Vale. Listo, entonces continuemos. Aquí esto es que ya vimos cómo le podemos agregar información a un archivo. Tin, 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 la colocamos. Rápidamente les quiero mostrar qué pasa si esto lo cambio de TXT a .doc. Voy a grabar esto en .doc. ¿Listo? Y lo voy a correr. A ver qué pasa. Ah, espérate, que aquí tengo que ejecutar ambas para que me cree el archivo y después me agregue. Un .doc pues es un archivo de Word, ¿no? Todos lo conocemos. Entonces lo voy a correr. Me pide los datos. Voy a escribirle números. 7, 8, 9, 1, 2. Listo. Y voy a mirar qué me creó. Pues me tuvo que haber creado un archivo .doc, efectivamente, que se llama números. Y cuando lo abro, tengo un archivo de Word con números. Entonces yo puedo, Python es tan poderoso que me permite crear archivos de Word también directamente. Solo con cambiarle la extensión, él me crea un archivo .doc y ya trabaja con él. Si yo quisiera hacer eso mismo, pero con un archivo de tipo Excel, XLS, yo lo corro. Va a hacer lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5. Voy y miro, me debió haber creado un archivo de Excel, efectivamente. Él saca una advertencia porque el archivo no fue creado directamente por Microsoft. Normalmente él muestra una advertencia, que es esta que hay acá. El formato no existe, no sabemos si el origen es confiable, desea abrirlo de todos modos, le voy a decir sí, deseo abrirlo porque sé cuál es la fuente soy yo, no soy confiable, pero no importa. Y aquí tengo un archivo de Excel, creado directamente con Excel para que me meta la información en Excel. ¿Sí ven? Entonces esto se empieza a volver chévere. Entonces puedo empezar a tener archivos de distintos tipos para trabajar con ellos. Bueno, esto se me está volviendo aquí una colcha de retazo. Listo, entonces volvamos a mi archivo TXT, que era con el que estaba trabajando. Les quería mostrar eso pues para que vieran la flexibilidad que tiene esto. ¿Qué quiero hacer ahorita? Voy a leer mi archivo. Voy a leer mi archivo. Ah, no, pero voy a volver a correrlo para que me quede nada más con números. ¿Listo?
Voy a volver a leerlo para que me quede nada más con números. Y le voy a quitar este salto de línea para verificar algo. Listo. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a verificar que efectivamente mi archivo TXT tenga solamente esos 5 números. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Ahorita quiero leer esos valores. Entonces, ahorita voy a crear una función que dice def leer, la voy a llamar leer archivo. Y ¿cómo debería ser ahorita la instrucción del open, muchachos? Si yo lo que quiero es leer. R, profe. Con R, perfecto. Con R. R es nada más para leer. Ahí no le puedo agregar datos, solamente puedo leer información. ¿Listo? Entonces, ya tengo mi archivo, lo leí, y ahorita lo que hago es utilizar una instrucción que es para lectura, pero eso que yo lea lo tengo que guardar en algún dato. Entonces, lo voy a llamar línea, porque esto lo que hace es leer líneas dentro del archivo. Y la línea la voy a llamar con la siguiente instrucción. Archivo.write era para escribir. Read sería para leer, pero la instrucción específica es read line. Como leer una línea. Esa instrucción lo que hace es que abre el archivo con R, lee la línea, efectivamente, y luego yo le puedo decir a esto print para que me imprima esa línea. Para que la vea, para verla en pantalla. Me faltó el archivo .close que no le puedo olvidar a uno. ¿Listo? Cerrarlo. Entonces, ahorita ya no quiero hacer esto ni esto, solamente quiero leer archivo. Listo. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es ejecutarlo y me debería mostrar en pantalla el 1, 2, 3, 4, 5 que yo saqué ahora. Y no me lo está mostrando. ¿Qué pasó? Creo que le faltaron los paréntesis, profe. ¿Me faltaron los qué? Ah, los paréntesis de este cuando lo invoqué. Gracias. Otra vez. Eso, y ahorita sí me lo mostró. 1, 2, 3, 4, 5. Ojo que esto tiene un pequeño inconveniente. ¿Qué pequeño inconveniente tiene? Que como yo cuando lo grabé, lo tuve que grabar como un string, cuando yo lo leo, también estoy leyendo un string, no estoy leyendo números. Entonces, si yo necesito que eso me quede convertido a números, entonces necesito hacer una conversión de eso a enteros. ¿Listo? ¿Cómo se hace la conversión de eso a enteros? Pues esto, recordemos que línea lo que hizo fue leer una cadena de caracteres. O sea que si yo a esto le digo línea en la posición 2, me debe traer lo que está en la posición 2 de la cadena de caracteres. O sea, el número 3. ¿Sí? La posición 0, la posición 1 y la posición 2. ¿Sí ven? Esto es una cadena de caracteres. Entonces, si yo necesito construir esto, me tocaría recorrerlo con un for y empezar a convertir a entero cada uno de esos números. ¿Listo? Por eso es que esto después empieza a tener algunas dificultades, pero de ahí a que después veamos cosas como archivos serializados que empiezan a mejorar un poquito eso. Entonces, esto lo que me hace es cargar una línea, pero no, yo no siempre tengo una línea. Puedo tener un archivo con varias líneas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a coger este archivo de acá, el de la mitad, y vamos a colocarle un salto de línea. Un slash más slash n, ¿cierto? Para que me quede con salto de línea. Y luego vamos a hacer este
no, vamos a hacer este red line y que me lo imprima. Que me imprima esta lineecita de acá. A ver qué me trae. Que me imprima la línea que lea. ¿Listo? Entonces vamos a necesitar los dos, editar y leer. Perfecto. Vamos a correrlo. Esto me va a pedir 5 datos. El dato 1 es 7, 6, 5, 4, 3 y ya. Y esto me imprimió, es que lo imprimí 2 veces. Me imprimió la línea. Esta queda acá, espérate, yo me doy el archivo. 1, 2, 3, 4, 5 y me imprimió el 7. ¿Listo? Porque es que así era como estaba el archivo. 1, 2, 3, 4, 5 y me imprimió el 7. Me imprimió solo la primera línea. ¿Sí? Recordemos que yo había colocado 7, 6, 5, 4. Fue lo que coloqué acá. 7, 6, 5, 4, 3. Pero mi archivo ya tenía el 1, 2, 3, 4, 5. Por eso al final me quedó el 7 y luego debajo quedó el 6, 5, 4, 3. El punto es, muchachos, que cuando yo le digo a esto, léame una línea, él solamente me va a leer la primera línea. Fíjense, que cuando yo lo corrí, solo me leyó la primera línea, la que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 7. La línea de debajo del archivo tiene el número 6. Pero si yo corro otra vez esto, o sea, yo le digo ahorita un nuevo red line, otro más, en línea 2. Y le digo ahorita, imprímame también línea 2. Imprímame línea 1 y línea 2. Ya no voy a editar el archivo, solo lo voy a leer. No quiero escribirle más. Entonces ahorita me muestra 1, 2, 3, 4, 5, 7 y luego me muestra el 6. Salta a la siguiente línea y me trae la siguiente línea que es el número 6. ¿Listo? Cada que yo uso un red line, él pasa una línea, luego a otra, luego a otra, luego a otra, luego a otra, luego a otra. Conclusión. Si yo necesito hacer que me recorra todas las líneas, necesito un for que me recorra todo el archivo hasta que haya líneas por leer. Entonces, esto lo vamos a llamar leer archivo. Vamos a dejar como estaba con una lineecita. Pero vamos a crear otra función que se llame leer varias líneas. Leer varias líneas. Listo, entonces vamos a abrir igual el archivo. De hecho, lo voy a copiar y pegar porque es el mismo. Para poder leerlo. Pero ahorita necesito hacer un ciclo que vaya hasta que no hayan líneas por leer. ¿Cómo se hace eso? Pues les voy a mostrar. Vamos a hacer un ciclo, que esto se va a hacer mientras que línea sea diferente de un espacio vacío. ¿Por qué línea sea diferente de un espacio vacío? Porque línea llega y se para aquí. Tin, lee la línea y luego se para acá. ¿Al frente de ella hay un espacio vacío? No. Entonces la puede leer. Se para aquí. ¿Al frente de ella hay un espacio vacío? No. Entonces la puede leer. ¿Al frente de ella hay un espacio vacío? No. La puede leer. ¿Al frente de ella hay un espacio vacío? No. La puede leer. ¿Al frente de ella hay un espacio vacío? Sí. Ahí se va a acabar. Cuando haya un espacio vacío al frente de ella. Entonces, por eso le colocamos esta instrucción. No se preocupen que eso se lee de la misma manera siempre. O sea, esto no hay no copiarlo y pegarlo y funciona. Entonces, mientras que la línea sea diferente de un espacio vacío, entonces, ahorita sí puedo leer líneas. Línea igual al archivo punto readline
para que me lea la línea. Inclusive yo podría decirle, bueno, entonces lo que voy a hacer más bien es, por ejemplo, colocar esto dentro de una lista, cada uno de los valores. Entonces digo, lista va a ser igual, y creo una lista vacía. Y luego le digo, cada que lea una línea, agréguemela a la lista, lista.append, y que me agregue la línea. ¿Listo? Y si yo quiero convertirla a un entero, entonces le puedo hacer un int para que cuando lee esa cadena de caracteres, la convierta en un entero. O la puedo dejar como cadena de caracteres según sea mi necesidad. ¿Listo? Y luego, ¿qué me falta? Cerrar el archivo. Archivo.close, no lo he cerrado. Y para terminar, pues voy a imprimir la lista a ver qué me muestra. A ver qué me muestra. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Mientras que línea sea diferente de un espacio vacío, línea es igual a archivo.readline, lee una línea, la mete a una lista, vuelve otra vez, lee la siguiente línea, la mete a una lista, lee la tercera línea hasta que línea sea diferente de archivo. Ojo, para que este while funcione, línea tiene que existir. ¿Qué le podemos colocar a línea para que ese while arranque? Una letra, número. Cualquier cosa que no sea un espacio vacío, ¿sí o qué? Cualquier cosa que no sea un espacio vacío está bien. Si le colocamos un espacio vacío, esto no entra nunca. Pero le podemos colocar cualquier cosa, es decir, cualquier cosa, lo que sea, para que esto arranque. Y esto arranca, empieza a funcionar y se acaba cuando no hayan más líneas. Listo. Entonces ahorita vamos a leer, pero mi función que se llama leer varias líneas. Y vamos a ver qué me muestra esto. Profe, cuando acabe, copy y pega eso en el chat. Sí, yo les envío este archivo. Listo. Y esto me muestra que sacó un error. Error en la línea 38. Aquí. Error convirtiéndola entera. Profe, porque es que ahí él intenta convertir entero a cualquier. Intenta convertir en entero esta línea que leyó acá. Pero yo lo hago directamente con la línea sin hacer una conversión. Es por lo que cualquier cosa es una cadena de caracteres y no la puede convertir. Ahí ya me creó la lista con cada uno de los elementos. Él coloca un /n para indicar que allí hay un salto de línea, pero si yo le digo a esto, por ejemplo, que me imprima lista en alguno de sus elementos, aquí no, aquí. Le digo, por ejemplo, imprímame lista en la posición, no sé, 1, por ejemplo. Él me trae el elemento y se absorbe el salto de línea. ¿Sí? Me trae el 6. Recorre cada uno de los elementos. Por esta /n fue que no pudo hacer la conversión a entero, porque él es capaz de convertir un 6, pero no un 6 /n. Entonces, igual, yo puedo trabajar esto, manipularlos, correrlos, yo puedo recorrer luego la lista y ahí sí me va a permitir hacer una conversión. Entonces, la cosa con los archivos es que pues me permiten guardar información, pero la manipulación de archivos ya deja de ser, ya empieza a ser un poco más engorrosa por esta parte de tener que hacer conversiones a enteros, a caracteres para poder organizarlas. Listo, entonces esto es, digamos que los principios básicos de cómo crear, editar, leer una o varias líneas con un archivo. Pero les quisiera mostrar también
cómo hacer para grabar otro tipo de archivos. ¿Por qué? Porque si yo fuera, por ejemplo, a grabar una lista, vamos a ver, aquí abajo voy a crear otra que se llame crear lista. No, pues igual es que esta lista aquí ya está para crearla. Mejor dicho, básicamente cuando yo creo una lista, si yo voy a grabar una lista dentro de un archivo, tengamos en cuenta que yo la lista la tengo que convertir en una cadena de caracteres. Entonces, yo la grabo y me queda de una forma extraña, ¿cierto? Cojamos una lista cualquiera. A ver, vamos a coger este que hay acá. Lo vamos a llamar editar archivo lista para que quede con una lista. Le vamos a cambiar esto. Esto no va a ser un TXT, sino que va a ser, ¿ves? No va a ser números, sino que va a ser lista. Y va a ser con W porque el archivo no existe, necesito que lo cree. Entonces W. Y lo que voy a hacer es que voy a agregarle una lista. Entonces, lista, va a crearme una lista arbitraria. Lista va a ser igual a, vamos a colocarle números, por ejemplo. Entonces vamos a colocarle 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahorita lo que voy a hacer es que voy a agregar esa lista dentro de mi archivo. Entonces utilizo el archivo.write. El archivo.write y ahí le agrego mi lista. Perfecto. Entonces, esto lo que hace es que me agrega una lista allí. Esto me va a sacar un error porque me dice lista no es una cadena de caracteres. Entonces, me toca convertir esto a una cadena de caracteres para que me lo deje grabar dentro del archivo. Y voy a ejecutar esta función que se llama editar archivo lista. Perfecto. Vamos a crear entonces un nuevo archivo que se llama lista.txt con esta información. Bien, te lo voy a correr, F5, brum. Y ya corrió. Y voy y miro dentro de mi archivo, clase, y ahora tengo uno para acá que se llama lista.txt. Lo abro y efectivamente aquí me lo grabó. ¿Ve? Qué maravilla, me pudo grabar una lista. Pero cuando voy y lo leo, voy a leer esto. ¿Cómo sería la función de leer esto? Sería parecida a esta que hay aquí arriba. Te la voy a copiar y pegar. Vamos a leer archivo lista. Leer archivo lista. Perfecto. Entonces vamos a abrir mi archivo que se llama lista.txt y le voy a hacer básicamente un readline. Sería suficiente. Entonces línea va a ser igual a archivo.readline para que me lo cargue y luego le voy a decir que me lo imprima. Por ahora esto no. Perfecto, ya no voy a editarlo, solamente voy a leerlo. Y quiero que me lo muestre en pantalla a ver cómo queda. Entonces si yo lo corro, él me dice lista is not defined, ¿cómo así no cree la lista? Así es que imprimí lista y era línea. Aquí, que me imprima la línea. Ejecutar. Y me imprimió aparentemente una lista. Entonces, fíjense que esto que hay acá me creó una lista en un archivo que se llama lista.txt. Luego lo cargué otra vez a memoria, le dije que me lo imprimiera y me imprimió una lista. No, perfecto. Entonces, por eso el resultado me muestra esto.
Pero si yo le digo lista en la posición 2, ¿qué debería mostrarme? 7 del 2. 7. 7 debería ser. Entonces vamos a correrlo y vamos a decirle que nos imprima lista en la posición 2. Perfecto. Y lo ejecuto. Y me queda mal hecho. Me quedó, falta un paréntesis. Lo corro. Y me muestra... ay, Dios mío, otra vez lo copié mal. Es línea. Es línea. Bueno, lo corro. A ver si ahora sí. Perfecto. Y me muestra que lista en la posición 2 tiene una coma. ¿Por qué pasa eso, muchachos? ¿Por qué se les ocurre que no me muestra un 7 sin una coma? Porque el 7 es un... Lo lee como un stream, ¿no? Es como un string. Exactamente, exactamente. Esto no es una lista, muchachos. Esto es una cadena de caracteres. Entonces, lo que hace es que la primera posición, que es la 0, es un corchete. La 1 es un 5. Y la 2 es una coma. Entonces, realmente, lo que hace es que me trae lo que yo antes tenía bien formadito como una lista, que es esto que hay acá. Después de que lo leo, se me volvió, fue una cadena de caracteres. Y ahorita estoy encartado porque entonces, ¿qué hago con esa cadena de caracteres? Y yo necesito es una lista para poder buscar las posiciones y todo. Ese tipo de cosas se pueden solucionar con esto que vamos a ver acá, que son los archivos binarios o serializados. ¿Qué son archivos binarios o serializados? También se le conocen como archivos objetuales. Regálenme un segundito, muchachos. Yo prendo la luz que aquí ya está oscuro. Volví. Los archivos objetuales, chicos, son objetos como tales que yo grabo dentro de un archivo y que yo cuando los vuelvo a leer vuelven a ser el mismo objeto que yo metí en un inicio. No se utilizan para observar, para ver, para que después otra persona lea ese archivo y lo mire como un humano a ver cuáles son los números que hay dentro. No. Se utiliza es para guardar una información y que yo después la pueda volver a cargar. Hagamos un par de archivos de eso. Entonces, vamos a llamar un archivo que se llama def editar serializado. O crear serializado. Y vamos a hacer después otra función por acá que se llama leer serializado. Listo. Entonces, hay algo muy importante. Esto utiliza una instrucción. Esto utiliza una instrucción que se le conoce como, ya les muestro, se llama Marshall. Espérenme un segundito, yo miro aquí algo. Ok, entonces, para utilizar la instrucción de serializados, hay que importar una librería, así como utilizamos la del random, pues aquí vamos a utilizar una que se llama Marshall. Y Marshall es la que nos va a ayudar a poder guardar de forma serializada. Entonces, voy a hacer una función, es muy parecido, sino que utilizamos la opción del Marshall. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a coger esa lista que teníamos allá y la vamos a volver a agregar. Listo. Vamos a tener mi archivo igual a open. Vean que es igualito. Open. Entonces, esto lo voy a llamar números serializado. Esto ya no es ni txt, ni .doc, ni... Eso es un archivo privado, es un archivo propio. Es un archivo que ustedes lo pueden llamar como se les antoje.
porque es un archivo que no es para que sea leído por nadie más que por su propio programa. Ustedes van a grabar un objeto como a ustedes se les ocurra y después lo van a leer. Yo lo voy a llamar, por ejemplo, .gon de Gonzalo. ¿Listo? Y como es para crear el archivo, pues se utiliza W. Aquí hay una sutil diferencia, y es que cuando es serializado, al W le ponemos una B, para que sepa que es binario. Y con eso, ya él entiende que esto ya no va a ser grabado normal, sino grabado en forma de binario. Ya Python lo entiende. Listo. Entonces, ya tengo mi archivo, y la instrucción es marshall.dump. Y en marshall.dump va a esperar dos valores. Uno, ¿qué es lo que usted quiere grabar? Ah, bueno, lo que quiero grabar es una lista que tengo por aquí arriba. Ah, perfecto. ¿Y dónde la quiere grabar? Ah, pues la quiero grabar en mi archivo, el que acabo de abrir aquí. Y me dice, listo, con que usted me diga qué quiere grabar y dónde, yo le hago esa vuelta. Y como nosotros sabemos, siempre que se abre un archivo, hay que cerrarlo. Archivo.close. ¿Listo? Entonces, con esto creo y tengo un archivo y le digo qué voy a grabar y dónde está eso que voy a grabar. Perfecto. Lo voy a ejecutar. Esto se llama crear serializado. Listo. Entonces lo voy a ejecutar a ver cómo se ve ese archivo que estoy creando. Oh, aquí tengo un def que todavía no hace nada. Por eso me sacó un error, porque hice un def que no llené con nada. Lo voy a volver a correr. Listo, ejecutó. Ahorita voy a mi programa y me encuentro un archivo que se llama numeroserializado.gon. Ahí está un archivo. Si yo intento abrir ese archivo, voy a abrirlo, por ejemplo, con un editor cualquiera. ¿Dónde está por aquí? OpenWidth. OpenWidth, aquí. Voy a abrirlo con un editor de texto. A ver qué me muestra. Ah, este no me muestra aquí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a coger a esto y le digo File, Open. Y le digo que quiero abrir este archivo.gon. Esto es un editor de texto. Voy a ver qué me abre. Y vean lo que me abrió. Esto es básicamente como nosotros lo llamaríamos basura, pero realmente esto no es basura. Esto es una dirección de memoria y esto es un encriptado de la información que yo grabé. Por eso les decía que esto no es un archivo para uno abrirlo y trabajarlo. Es un archivo donde solamente grabé la información para después leerla. Entonces, les quería mostrar para que vieran cómo es el archivo por dentro. Pero ahorita lo que voy a hacer es que voy a terminar de hacer mi función, pero ahorita quiero leer otra vez esta lista. Fíjense que yo guardé aquí una lista. Yo no le dije que tenía que convertirla a string ni nada por el estilo. Yo guardé una lista tal cual, así como es ella. La guardé sin convertirla en nada. Ahorita la voy a leer. Perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos para leerla? Esto es igualitico. Vamos a tener un archivo igual a open para poder cargarla. ¿Y qué es lo que voy a abrir? Voy a abrir el mismo archivo que hay allá. Lo voy a copiar y pegar para evitar errores de escritura. Pero esto, el de lectura, ¿se acuerdan cuál es la instrucción? La R. Exacto. Y como es para trabajar con binarios, ¿cómo sería? Ver. Como de Brasil. Y con eso, él ya entiende que va a leer algo que viene de un archivo binario. Así de sencillo. Con solo ponerle una B, ya es suficiente para él. Entonces, ahorita lo que le digo es, listo, necesito el dato que voy a cargar. Entonces, eso lo voy a llamar dato. Y el dato que voy a cargar lo utilizo con la instrucción de Marshall, que me ayuda a cargar archivos binarios o serializados. Entonces, va a ser marshall.load. ¿Y qué es lo que voy a cargar? Pues el archivo que acabo de abrir.
Entonces, fíjense, cuando voy a escribir, él me pide dos cosas. ¿Qué voy a grabar y en dónde? Cuando lo voy a leer, él me pregunta qué es lo que quiero leer. No necesito un en dónde porque este ya me lo abrió del lugar que era. Con solamente decir qué es el archivo es suficiente. Y lo que lea del archivo va a quedar guardado aquí en dato. Por lo tanto, si yo le digo, ojo que me falta el archivo .close como siempre. Archivo.close. Es importante cerrarlo. Es decir, que si yo le digo imprímame dato, ¿el qué me debería imprimir? La lista, ¿sí o qué? Dato es la lista que va a cargar, que está guardada aquí en este archivo. Entonces, dato es una lista. Y si ahorita le digo, imprímame dato en la posición 2, ahorita espero que ya no me muestre una coma, sino que me muestre un 7, que es lo que está en la posición 2. Entonces, ahorita voy a leer ese que se llama leer serializado, a ver qué es lo que muestra. Le digo correr. Y efectivamente me imprimió ahorita sí una lista y la posición 2 de la lista es un 7. Ya no es una coma. ¿Listo? Esto que acá sirve para cuando uno tiene que grabar estructuras, muchachos. Llámese una lista de listas, un diccionario, cualquier cosa de ese tipo, lo adecuado para utilizarlo es esto. Entonces, cuando ustedes vayan a grabar información de su proyecto, como grabar la matriz, por ejemplo, donde está el tablero de juego o ese tipo de cosas, eso hay que grabarlo, es de forma serializada, para que ustedes lo graben y cuando lo vuelvan a cargar, carga completamente todo el tablero, ¿sí? Para eso es que se utiliza este tipo de serializados. Entonces, yo puedo manejar archivos de distinto tipo, txt, .doc, .xls, puedo grabarlos, puedo leerlos, puedo ubicarlos en distintas carpetas. Si necesito grabar información de texto y después cargarla, pues es muy práctico. Y si necesito guardar cosas como listas, diccionarios, estructuras completas, guardar de forma serializada es lo más adecuado. Inclusive hay otras formas de grabar que son los que se llaman JSON, que pues no se los voy a mostrar aquí a detalle para no meterles más información, que yo creo que con esta pueden trabajar mucho y les puede ser suficiente por ahora, pero les dejo eso que se llama JSON, que son archivos que son como diccionarios creados para intercambio de datos. Ahora, ¿qué ventaja tienen este tipo de archivos, muchachos? Que ustedes pueden crear un archivo de este tipo y ustedes después pueden coger ese archivo, se llevan su programa y sus archivos a cualquier computador, lo abren y su programa va a seguir corriendo común y corriente porque todo lo que hay aquí fue grabado como ustedes lo necesitaban y fue leído como ustedes lo necesitaban. Entonces, esto se vuelve muy importante para cuando uno crea un programa en un computador y se lo puede llevar a otro, pero que esa información no se borre, sino que quede grabada siempre. ¿Listo? Entonces, mi consejo es, para el proyecto de ustedes, pongan en una estructura todo lo que tienen que grabar. Todo lo que necesitan grabar y que después vuelva y se cargue, métanlo en una estructura, lo graban serializado y después vuelven y lo cargan serializado cuando lo necesiten. Muchachos, preguntas hasta aquí de todo lo que hemos visto. Yo estuve un rato hablando de un poco de cosas. Profe, una pregunta, eso en los archivos así serializados que dice que va la B, ¿eso se guarda en forma de lista siempre? No, no necesariamente en forma de lista. Yo puedo grabar aquí, crear un diccionario divinamente y también puedo grabar un diccionario. O sea, yo puedo grabar aquí un diccionario que tiene, a ver, 5 H. Yo voy a repetir esto, control C. Voy a cambiar esta lista para que quede algo diferente. Y esto tiene un 6J. Esto es un diccionario que tiene 2 letras, ya. Y, aunque se llama lista. Pero cuando yo llego y lo corro,
Ah, espérate que no lo habilité. Necesito primero crearlo y luego leerlo. Y le digo que me muestre lo que está en la posición. A ver, le digo que lo que me está en dato. Como esto se volvió un diccionario, ya no lo puedo usar como una lista. Entonces tengo que darle dato. Tráigame el 6 para que me muestre la J, por ejemplo. Listo, le doy la llave para que él me traiga el valor. Y esto se comporta como un diccionario. Profe, ¿y la llave va entre comillas? La llave va entre comillas. Esta, como esto no es una cadena de caracteres, esta llave es un número entero. Fíjense que esta llave es un número entero. Por eso Sí, profe. Por eso la llave debe ir ahí, es así. Ave María. Listo, entonces fíjese que me grabó un diccionario, luego me leyó un diccionario y fíjese que se deja trabajar con un diccionario común y corriente. Después de que volví lo leí. Ya fui, le di una llave y él me trajo el valor asociado a la llave. Él grabó un diccionario y me leyó un diccionario. O sea, no tiene que ser una lista, César. Puede ser un diccionario, puede ser una lista de listas, puede ser un diccionario de listas, puede ser cualquier estructura de las que ustedes conocen, la pueden grabar y después la leen igualitica y trabajan con ella. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Normalmente cuando no hay preguntas, puede ser una buena noticia, puede ser una mala noticia. Puede ser que, no o sea, no o todos entendieron entendieron nada, perfectamente, no hay ninguna duda, o que nadie entendió. o que nadie entendió nada. Chicos, ¿quedaron perdidos? Yo quedé 80% perdido. O sea, nada más ubicado un 20%. Ve, profe, yo quedé con una duda. Bueno, Dime. sí. Sí. Cuando pudiste correr el crear serializado, Sí. te aparecieron pues en un archivo de una carpeta, te apareció unos números súper raros. ¿Eso por qué? Listo, es porque eso que aparece allí es la codificación de cómo Python serializó la estructura. Python lo que hace es coger esa información, codificarla de una manera que no necesariamente necesitamos entender, porque eso no está hecho para que lo entendamos. Él sencillamente lo encripta y lo que hace es que después vuelve otra vez y desencripta ese código que hay allá. Eso es grabar serializado y leer serializado. Entonces, uno normalmente cuando tiene un poco de información dice, no, eso está lleno de basura. Uno coloquialmente lo llama así, eso graba basura. No es basura, pero más o menos algo como eso. Es algo que uno no entiende, no necesita entender, solamente es suficiente con saber que eso está allá. Eso tiene información como de qué tipo es el objeto, la información que tiene el objeto, la ubicación del objeto, la dirección de memoria del objeto, todo se lo graba ahí. Y después lo que se hace es que se vuelve y se carga esa información del objeto. Entonces, por eso no deberíamos estresarnos con la información que hay adentro. Eso es cual locas. Listo, profe. De todas maneras, muchachos, obviamente yo sabía que aquí había buena información, por eso para esto se supone que se enseña en una sesión, pues yo por eso separé más bien 2 sesiones, la de hoy y la del jueves. Y hay 2 cosas. La primera, esta clase queda cargada en YouTube. La segunda, les voy a compartir los videos de cómo expliqué cada una de estas cositas. Esos videos los hice yo para todos los cursos que los profes la están compartiendo con sus estudiantes, donde explico de forma más corta cada uno de los elementos por si quieren nuevamente verlo de pronto con otra explicación. Y tercero, hace falta la práctica. Y yo tengo ya el archivo para que practiquemos. Yo les había prometido que no íbamos a hacer más talleres, ¿cierto? Por lo menos no calificables. Pero, obviamente, les tengo que dar algo con que practicar para que ustedes puedan trabajar. Este es el documento de práctica. Llamémoslo taller no calificable o práctica. Entonces, con esto es que vamos a trabajar el próximo jueves. Vamos a trabajar haciendo un archivo, luego leyéndolo,
luego vamos a guardar información, luego vamos a leer esa información y trabajar con ella y así sucesivamente para poder ir mecanizando el funcionamiento de archivos. Normalmente todo funciona así. Uno nada más ve la teoría, todavía no la tiene clara porque es solo teoría, hasta que empieza a trabajar con ella. Cuando ya hayan resuelto eso, seguramente van a trabajar muy fácil la parte de archivos de su proyecto. Entonces, muchachos, ¿en qué quedamos? Les voy a compartir el documento de práctica y les voy a compartir la información de los videos. Eso los voy a subir al Blackboard. Inclusive ese documento de práctica todavía puede nutrirse más. Es un documento que he estado construyendo. Y con ese vamos a trabajar el próximo jueves. Listo. Dicho eso, ¿hay alguna pregunta? Profe, Sí. ay, qué pena. ¿Me puede explicar otra vez lo que hace el punto load? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Fíjense, Marshall es la librería que nos va a ayudar a grabar y leer de forma serializada. Entonces, este Marshall.dump es el análogo a archivo.write. Es la instrucción que utilizamos para guardar la información dentro del archivo. ¿Listo? Eso es Marshall.dump. Y Marshall.load es el análogo a archivo.readline. Es la instrucción para cargar la información del archivo. Y él lo que hace es cargar la estructura completa y guardarla en dato. Entonces, Marshall.load carga la información para guardarla en una variable y Marshall.dump guarda la información dentro de un archivo. Eso es todo. Para eso es. Yo este archivo que hay aquí se los voy a compartir. Así como está, se los voy a subir para que ustedes de allí puedan retomar lo que necesiten y puedan recordar con el mismo archivo que yo edité. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? ¿Quedaron medianamente embolatados nomás? Yo de todas maneras nos quedan 10 minutos, pero yo creo que en ese instante no se alcanza a trabajar tanto. De todas maneras, en estos 10 minutos lo que voy a hacer es que voy a empezar a subir la información para que puedan empezar a trabajar con los archivos. Les voy a subir los videos, me gustaría que si pueden, por favor, vuelvan y denle una miradita a los videos. Los videos son videos de aproximadamente 5 o 6 minutos y traten de empezar a practicar para que la próxima clase tengan un poco la mente un poco más amplia con el tema y me puedan hacer preguntas sobre la situación y la práctica rinda un poco más. Porque ya después de eso, tienen que tener los elementos para utilizar los archivos en el proyecto. ¿Listo? Yo diría que en el proyecto básicamente necesitan saber estas dos cosas. Crear serializado y leer serializado. Con eso sería suficiente. Listo, muchachos. Entonces, pues nada, ya les voy a subir esa información. Y muchas gracias por haber estado todo el rato en la clase. Espero que esta información después les pueda servir mucho para sus trabajos, que se puedan entretener un poco con ella. Y les voy a mandar ahorita al grupo la encuestica, porfa, para que la puedan resolver. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta me dicen, si no es más, pues listo, cerramos. ¿Listo? Vale.